Continuamos con Razón Libre. Razón Libre. En Pachamama Radio. 8 de la mañana con 31 minutos, es Razón Libre a través de Pachamama Radio para la región Puno a través de los 850, amplitud modulada y a través de www.pachamamaradio.org para el mundo. Y bien, a continuación vamos a conversar con el doctor Luis Montes, médico patólogo clínico y miembro de la Asociación Médica Peruana de Patología Clínica, a quien le decimos buen día, doctor Luis Figueroa Montes. ¿Cómo está? Buenos días. Un gusto saludarlos de acá de Lima y encantado por la entrevista. Bien, actualmente la llegada de la vacuna para la COVID-19 a nuestro país es un tema del día a día, ya que todos los peruanos quisiéramos saber cuándo y cómo llegará a nuestras vidas la prevención para esta nueva patología. Pero en este largo proceso, si bien se está viendo el proceso de compra, los expertos alertan que se debe mantener el tamizaje mediante pruebas. Además, se ha alertado, hace algunos días, de que las vacunas tardarían hasta el 2022 para estar en nuestro país. ¿Cuál es su opinión, doctor? Lo escuchamos. A ver, en primer lugar debemos entender que desde el inicio de la pandemia, todo el sector de salud, expertos, profesionales, instituciones mundiales, organizaciones, han mantenido el mismo argumento y hasta el día de hoy se mantiene, y es el hecho de que si no tenemos acceso a las vacunas, si no tenemos acceso a un medicamento efectivo, las únicas medidas eficaces para evitar la transmisión son las medidas no farmacológicas, y esas medidas son las que todos conocemos: distanciamiento corporal mayor a 2 metros, uso de mascarillas y lavado de manos. Evitar, en definitiva, estar en lugares donde hay mucho hacinamiento, muchas personas, evitar estar en lugares donde no hay mucha ventilación, y todas esas medidas ayudan a que la transmisión del virus se disminuya de manera significativa. Sobre eso, ya vienen las medidas que pueda estar tomando el gobierno. Una manera de afrontarlo, en definitiva, es ya acceder a la vacuna, que han demostrado, digamos, estas empresas tener ya una eficacia y seguridad después de sus ensayos clínicos en fase 3, y que el Perú actualmente está haciendo su mayor esfuerzo para adquirir de repente en el primer semestre del próximo año e iniciar la vacunación. Pero independientemente de ello, las medidas no farmacológicas tienen que continuar, y la población debe ser consciente que así debe de ser. Esperanzarnos en que venga la vacuna, probablemente eso pueda demorar, no lo sabemos. Yo sé que el gobierno, el Ministerio de Salud está haciendo su mayor esfuerzo para que tengamos acceso a las vacunas, y hay un plan de vacunación que se ha implementado a través de documentos. Y igual el tema del acceso a las pruebas de diagnóstico se siguen utilizando, pero en general lo más importante sigue siendo lo primero, y son las medidas no farmacológicas que la ciudadanía debe de implementar, más aún ahora en épocas de fiesta. Entonces no hay que perder el objetivo, digamos, de la intervención, ¿no? Bien. Doctor, hay una preocupación que han expresado también algunos médicos, en el sentido de que desde el Ministerio de Salud no se está enfatizando para que la población pueda mejorar su sistema inmunológico a través de una alimentación saludable y otras formas. ¿Qué estaría pasando? ¿Por qué este vacío no solo es un sentimiento de la población, sino también de colegas médicos suyos? A ver, decir fortalecer el sistema inmunológico es un tema bastante amplio y bastante complejo. Para empezar, una población, digamos, que tenga acceso a una buena alimentación puede garantizar que un sistema inmune esté bien fortalecido. Entonces empezamos con el primer tema: alimentación segura para todos.
Hoy en día se está viviendo situaciones muy críticas con la inseguridad alimentaria, porque lamentablemente la alimentación, por ejemplo, está asociado a determinantes sociales, nivel socioeconómico, nivel educativo, cadenas de suministro para alimentación, etcétera. El tema es bien complejo. Hoy en día, inclusive, se habla de que hay un nombre que se le ha acuñado ya hace algunos años por un epidemiólogo americano, y es el tema de la sindemia. Y sindemia significa que hay una sinergia de factores sociales a una epidemia. En este caso, a una pandemia por el SARS-CoV-2, por el coronavirus. ¿Y cuáles serían? Pobreza, hacinamiento, problemas de alimentación, temas inclusive de segregación social, inequidad social. Todos esos factores, en definitiva, se van a sumar a una crisis sanitaria y a una infección por una enfermedad transmisible. Entonces, esto en definitiva pues impacta en una población como la nuestra, que a pesar de ser de medianos ingresos, todavía tiene muchas limitaciones. Yo tuve el honor de trabajar un año en Azángaro, conozco la realidad, por ejemplo, de Puno, he ido a diferentes lugares de la zona y sé, entonces, es difícil tener que abordar un problema de salud cuando hay, en definitiva, muchas limitaciones relacionadas a las determinantes sociales. Entonces, si nosotros no somos países de altos ingresos, donde, por ejemplo, la gente consuma carne por lo menos 2 veces por semana, definitivamente vamos a tener limitaciones de la perspectiva alimentaria con limitaciones en el sistema inmunológico. Entonces, el tema es mucho más complejo, ¿no? En líneas generales, independientemente de ello, otra vez reitero que las medidas no farmacológicas van a seguir garantizando evitar la transmisión del virus, más aún en una población como la nuestra, vulnerable por las condiciones socioeconómicas en las cuales vivimos. Doctor Luis Figueroa, ahora el tema de tamizaje de las pruebas se debe mantener. ¿Cuál es su postura al respecto? Por supuesto que debe mantenerse. Por supuesto que debe mantenerse. El diagnóstico oportuno siempre ha sido desde un principio el eje central de la lucha contra la pandemia. Pero en nuestro país, una vez más, por las diferentes limitaciones, el sector de salud, la crisis sanitaria de nuestro sistema de salud viene desde muchísimos años atrás. Usted recuerda, al inicio de la pandemia empezamos con menos de 200 camas, ahorita tenemos cerca de 1.500 camas UCI. Uno de los países con un número de camas por 100.000 habitantes más bajo de toda la región. Igual, el tema de acceso a la salud. Hemos sido uno de los pocos países que ha utilizado medicamentos que en otros de repente no se han utilizado, y es porque no tenemos cómo usarlos. Al inicio de la pandemia, por ejemplo, China tenían protocolos para atender a sus pacientes con COVID severo con más de 30 medicamentos, pero no llegaba ni siquiera a 5 o a 10. Y dentro de esas limitaciones hay que seguir afrontando. Igual se pasó con un solo laboratorio de biología molecular que centralizaba todas las muestras de biología molecular. Hoy en día existen 70 laboratorios de biología molecular. Entonces, el que la población acceda a pruebas diagnósticas siempre va a ser importante para definir rápidamente los casos, pero en este escenario, la mejor prueba hoy en día en nuestra realidad sería usar las pruebas antigénicas, que son unas pruebas que ya entiendo el Ministerio de Salud ha ido implementando a nivel nacional. En definitiva, debe de incrementarse este número de pruebas porque, más aún, si no hay mucho acceso a las pruebas de biología molecular, las pruebas antigénicas ayudarían a cerrar esa brecha y tener una mayor oportunidad para identificar de manera precoz a la persona que tiene el coronavirus y producir el aislamiento correspondiente y evitar de que se siga transmitiendo la infección. Las pruebas serológicas apoyan, ayudan, pero ya siempre con un tiempo de retraso, ¿no? Sí sirven, por ejemplo, para diagnosticar a los pacientes que ya han tenido la infección. Por ejemplo, aquellos que ya han tenido hace 2 semanas de repente la infección. Pero ya como un dato epidemiológico, como un dato de cero prevalencia que llamamos. Pero
pero no contribuye, digamos, a identificar precozmente al paciente infectado. En ese escenario, de no tener pruebas moleculares masivas en nuestro país, las pruebas antigénicas se vuelven en las pruebas protagonistas para poder detectar precozmente al paciente con infección. Doctor, para un poco tener más claro el escenario y para hablar también en un lenguaje más cercano a nuestros oyentes, las pruebas rápidas que han sido tan cuestionadas, ¿tendrían que mantenerse? ¿Tendrían que continuar? Mucha gente, muchos médicos también han dicho que las pruebas moleculares son más seguras o más exactas que las pruebas rápidas que, bueno, muchos han cuestionado también, incluso médicos. Ya, vamos a tratar de hacerlo más didáctico. Las pruebas moleculares son pruebas, en primer lugar, costosas. En segundo lugar, necesitan un laboratorio que tenga la infraestructura para poder hacerlo. Y en tercer lugar, demora su proceso. Entonces, porque necesita un poco más de tiempo. La ventaja de las pruebas moleculares es que detecta cuando el paciente tiene la infección, generalmente, inclusive hasta 15 días de iniciado. Desde el día 0, que el paciente comienza con los síntomas, por decirlo así, tenemos hasta 15 días para poder diagnosticarlo y poder aislar a ese paciente. Eso se puede hacer con pruebas moleculares. Pero la limitación, ¿cuál es? Que en el Perú casi hay pocos laboratorios. Como te comenté, empezaron con uno en Lima, ahorita hay más de 70 en el país, pero igual sigue siendo insuficiente. El segundo bloque de pruebas son pruebas rápidas, que se le dice pruebas rápidas porque permiten un diagnóstico rápido, en menos de 15 a 30 minutos se tiene el diagnóstico. A diferencia de una prueba molecular, que el resultado lo puedes tener inclusive hasta en 6, 7 horas, pero ingresado a las plataformas donde se observan los resultados, demora y encima hay un envase, es decir, se acumulan muestras y es más difícil tener, digamos, una respuesta rápida del resultado. En cambio, con la prueba rápida, permite que rápidamente se libere el resultado, inclusive en el lugar donde se toma la muestra, dependiendo del tipo de muestra. Entonces, con estas pruebas rápidas puedes decirle al paciente si tiene la infección, ¿no? En menos de 20 a 30 minutos. En las pruebas rápidas hay de dos tipos. Y vamos a empezar con la más importante, que es la prueba antigénica. La prueba antigénica detecta el virus, detecta la presencia del virus. Por lo tanto, esta prueba sería la recomendable, porque va a permitir que inclusive pacientes que tienen menos de 7 días o menos de 5 días de enfermedad desde el día que iniciaron los síntomas puedan ser diagnosticados. En otras palabras, si un paciente comienza con sus síntomas, yo puedo usar esta prueba hasta 7 días para poder decir que tiene el virus. Y tiene el virus. Hay la posibilidad de que se equivoque una prueba de este tipo y salga, positiva y no lo tenga, es menos del 1%. O sea, tiene una alta especificidad, como llamamos nosotros. Esta prueba antigénica también es una prueba rápida y se toma también con muestras, pero de la nariz, es con un hisopado. Igual que una prueba molecular, se toma la prueba antigénica con un hisopado nasofaríngeo o un hisopado nasal, es decir, le van a meter un tubito a la nariz, un hisopo para sacar una muestra y se procesa en el momento y en 15 a 20 minutos tenemos el resultado. Si nosotros podemos hacer eso rápidamente, podemos a ese paciente aislar. Esas son pruebas rápidas antigénicas, que son las que actualmente debería usarse a nivel nacional para tratar de disminuir el impacto, por ejemplo, de esta segunda ola. La otra prueba rápida es la que se ha usado desde el inicio de la pandemia, que son pruebas que detectan anticuerpos. Actualmente las normas del Ministerio de Salud ya no recomiendan el uso de estas metodologías rápidas. Solamente las recomiendan para ver estudios de cero prevalencia, es decir, para ver de cuántos puneños, por ejemplo, han tenido la infección. Es decir, me va a servir como un dato epidemiológico, más no me va a contribuir para definir el diagnóstico. Hay otras metodologías por anticuerpos que son las que actualmente se están recomendando, pero generalmente están en laboratorios y son pruebas por
quimioluminiscencia, electroquimioluminiscencia o ELISA. Es decir, ya son, digamos, equipos en los cuales se procesan. Conclusión, actualmente deberíamos usar pruebas rápidas antigénicas que tienen una gran especificidad y también tienen una importante sensibilidad si se usa en el paciente con síntomas y de preferencia que no haya pasado más de 7 días. Bien, doctor Luis Figueroa, le vamos a rogar, por favor, nos espere unos segundos, vamos a ir a una breve pausa, luego seguimos conversando con usted. Continuamos con Razón Libre Razón Libre. en Pachamama Radio. 8 de la mañana con 47 minutos, estamos en Razón Libre y conversando con el doctor Luis Figueroa Montes. Él es médico, patólogo clínico y miembro de la Asociación Médica Peruana de Patología Clínica. Doctor, estas pruebas antihigiénicas del que usted nos ha hablado, ¿sabe si hay intenciones desde el Ministerio de Salud para poder implementar estas pruebas para esta anunciada segunda ola que se está hablando? Acá en Lima ya hay varios hospitales del Ministerio de Salud que las están usando. No tengo la información precisa si ya está en los hospitales del Ministerio de Salud de Puno, pero ya se están usando aquí. Bien, la otra inquietud que nos hacen es, por favor, las recomendaciones, ¿no? Desde el punto de vista médico para la ciudadanía. Estamos próximos a las celebraciones tan costumbristas, tradicionales de la Navidad y el Año Nuevo. ¿Cuáles son las recomendaciones, por favor, doctor, para que la población en la región Puno pueda tomarlo en cuenta? A ver, como dije desde un principio, las recomendaciones las conocemos ya, pero así al detalle desde el inicio de la pandemia. Es importante diferenciar los núcleos familiares de los núcleos que son familiares pero no son cercanos. Es decir, las personas que viven en un hogar, padres, hermanos, o los que vivan en un hogar, en una casa, bajo un mismo techo, no hay ningún problema en la medida que ninguno esté infectado y todos puedan estar juntos. No hay problema ahí. El problema es cuando un núcleo familiar se une con otros núcleos familiares. Por eso inclusive en otros países se han formado lo que se conoce como burbujas sociales. Grupos familiares que saben que no tienen el virus y que pueden unirse. Si uno no tiene claro si otro grupo familiar tiene la infección, porque no vive con ellos y no sabe si de repente pueda tener el virus, acuérdense que 80% de los que transmiten la infección no tienen síntomas. Y lamentablemente esa condición hace de que sea difícil saber que uno tiene la infección. Entonces uno debe de tener bastante cuidado cuando se une con otros grupos de los cuales no son de su entorno cercano. Ahí viene el detalle. Por eso es importante que si nosotros vamos a estar en reuniones, por ejemplo, donde hay personas que no son de nuestro núcleo familiar, debemos tener lo que ya mencioné, un distanciamiento corporal mayor a 2 metros, tener la mascarilla constantemente, de preferencia una buena mascarilla, estar uno lavándose las manos y constantemente está de repente manipulando algún tipo de elementos. Entonces, esas medidas tienen que continuar si nosotros estamos con personas que no son de nuestro núcleo familiar. Es la única manera de evitar la transmisión. En la medida que podamos pasar solo el núcleo familiar la Navidad, perfecto. Y tratar de repente con el uso de tanta tecnología hoy en día de modo virtual, estar con otros núcleos familiares sería lo ideal. Eso yo creo que es la principal recomendación y lo que debemos hacer ahora en esta fiesta. Ya tanto hemos pasado en este 2020 que hacer un último esfuerzo en Navidad y Año Nuevo, yo creo que vale la pena, más aún si en la familia hay personas vulnerables. Acuérdense que la tasa de muerte de los pacientes que tienen más de 60 años es del 14%. ¿Qué significa? Que de 100 personas mayores de 60 años que les dé el virus, van a morir 14. Si de 100 personas, por ejemplo, que tienen 35 años, les dé el virus, va a morir 1. Es diferente. Estamos hablando de menos del 1% comparado con 14%. Entonces, si esta persona encima tiene
hipertensión arterial, tiene diabetes mellitus, es obesa, tiene enfermedades respiratorias, con mayor razón para evitar exponerlo al virus, más aún ahora en épocas de fiesta. Entonces yo creo que ese sería el principal llamado para la población punera, ¿no? Bien, doctor, finalmente nos preguntan también acerca del dióxido de cloro. Usted habrá escuchado y hay que recordar que hay un grupo de médicos colegiados liderados por la doctora Lidia Obregón que intentaron, ¿no?, para que desde el Congreso se pueda autorizar las investigaciones para determinar la efectividad o no del dióxido de cloro y esta simplemente ha sido negada. ¿Cuál es su opinión respecto a esta sustancia, el dióxido de cloro? En caso de Bolivia, por ejemplo, ha sido aprobado por su Cámara de Diputados y es de uso nacional en Bolivia. Claro, yo creo que hay que diferenciar dos contextos, ¿no? Yo creo que el poder legislativo, el poder ejecutivo tienen una vía de acción en base a sus competencias, pero todo el tema de salud, más aún que hablamos de productos farmacológicos o que se van a usar en humanos, tienen que pasar por el Instituto Nacional de Salud, que es el caso de nuestro país. En el Instituto Nacional de Salud se hacen todo lo que se conoce como ensayos clínicos. Los ensayos clínicos son estudios que se utilizan para hacer intervenciones en seres humanos con algún medicamento, en este caso, como usted menciona, con el dióxido de cloro. Entonces se tienen que hacer ensayos clínicos con grupos control. Lo mismo que se está haciendo para la vacuna, o sea, el mismo ejemplo que se está haciendo para la vacuna, donde a un grupo le ponemos la vacuna y a un grupo le ponemos un placebo, por decirlo así, una sustancia que no tiene, digamos, lo que nosotros queremos buscar, y se ven los resultados en el tiempo. De la misma forma tiene que ingresar este tipo de estudios para nosotros poder definir en un tiempo si realmente es efectivo o no. Hasta ahí, el sistema legislativo o el poder ejecutivo, el poder legislativo no tiene ninguna competencia porque tienen ámbito de desarrollo en relación a este contexto. Cuando el tema ya se ha politizado, pasa a otro nivel. En el caso del Perú, existen las competencias en el Instituto Nacional de Salud a través de los comités de evaluación de ensayo clínico. Entonces, de las personas que usted menciona, desconozco si han presentado a través del Instituto Nacional de Salud algún ensayo clínico y este se esté desarrollando en algún lugar. No tengo conocimiento. Recomendaría... Entonces, ese es el camino que se debe usar para cualquier medicamento. Una vez que eso se demuestra que tiene un beneficio, el Ministerio de Salud probablemente lo incorporará dentro de la normativa para su uso nacional. Y ese escenario no se ha dado hasta el día de hoy, es que probablemente el Ministerio no recomienda su uso, ¿no? Bien, muchísimas gracias, doctor Luis Figueroa Montes, por el tiempo que nos ha dispensado. Agradecemos su atención y en otro momento seguiremos conversando de este y muchos otros temas. Gracias, doctor Luis Figueroa Montes. Perfecto, señor Roma, un gusto y bueno, que pasen unas lindas fiestas allá en Puno. Un abrazo. Igualmente, muchísimas gracias. Son las 8 de la mañana con 55 minutos. Tenemos que concluir el programa.